Si vosotros miráis vuestra gente de alrededor, ¿cuánta gente entiende Bitcoin, entiende cripto o invierte? Si nos vamos a ese 12% de inflación, esos 2.000 euros tendrían que ser 6.211 euros dentro de 10 años para tener el mismo estilo de vida que tenemos ahora con 2.000 euros. Ya no es más del doble, es más del triple. 30 euros llenar el carro en Lidl y a día de hoy se ha hecho el estudio que cuesta más de 188 euros llenar el mismo carro. 6 veces más que en 2007. Mi pregunta es, ¿cuánto han subido los sueldos desde entonces? Y esto es para tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo a día de hoy. Podemos ver como en julio la narrativa que más subió en el sector cripto en 2025 fue... Con esto, en junio, 22 del 6, ya nos estábamos anticipando a esa tendencia. Al mes siguiente, en julio, explotó. De ahí la importancia de anticiparnos al resto de inversores. Lo más interesante es que hubo bastantes personas que nos siguieron en esta operativa y pudieron sacarle también rentabilidad. Os podemos asegurar que todo esto lo podéis conseguir con 30 minutos al día para generar entre un 2 y un 8% mensual. 30 minutos. No más. Lo que vas a ver ahora son los mejores fragmentos de una formación intensiva que hemos hecho delante de miles de personas. En esta formación, que va a estar disponible por tiempo limitado, vas a descubrir cómo generar un sobresueldo con criptomonedas únicamente copiando y ejecutando nuestras estrategias. Espero que lo disfrutes. Dentro vídeo. Os quiero hacer primero esta pregunta. Os leo por el chat. ¿Sabes cuánto dinero necesitas hoy para comprar lo mismo que hace 10 años con 1.000 euros? Os leo. ¿Cuánto creéis que necesitáis ahora mismo para comprar lo que comprabais hace 10 años con 1.000 euros? Más del doble, leo por ahí. 10.000, 100.000, no tanto. 5.000, 3.000, 1.600. Vale, veo un montón de respuestas. Fijaos. Esto es una calculadora que es totalmente pública, está en internet, ¿vale? Lo podéis probar también vosotros. Aquí podemos ver cómo a través de la inflación que se va acumulando año a año, ahora mismo se necesita un 28% más que hace 10 años para comprar lo mismo. Es decir, si tú necesitabas en 2016 1.000 euros, ahora necesitas 1.287 euros. Y esto en 10 años. Pero claro, si nos vamos a los años 2000, es decir, hace 26 años, en este siglo, el incremento ha sido de un 80%, casi el doble. Desde los años 2000 necesitamos casi el doble de dinero para comprar lo mismo. Y esto es una auténtica locura. Y este dato importante del 80%, es solamente teniendo en cuenta la inflación teórica que nos dicen que tenemos año a año. ¿Pensáis que hay productos que están subiendo mucho más que esta inflación, de un 2% al año? ¿Se os ocurre algún producto, alguna cosa que compréis en vuestro día a día? ¿Sí? Coches, por ejemplo, comida, claro que sí, el pan, los coches. Vale. Esto es lo que nos dicen que tenemos de inflación, perdón. Ahora voy a poner un vídeo que se hizo muy famoso, que es un anuncio de Lidl, uno de los supermercados más famosos de España, en el año 2007. Escuchamos el vídeo. ¿Por qué compra Lidl? Fíjese qué calidad, y solo por 30 euros. ¿Un carro lleno por solo 5.000 pesetas? En Lidl sí que cunde el dinero. Usted mismo. Y a partir del jueves, ofertas de escándalo. Esta semana, vino Navarra rosado 1,49 euros. Vino de mesa tinto 0,49 euros. Pijama caballero 6,99 euros. 30 euros. 30 euros llenar el carro en Lidl y a día de hoy se ha hecho el estudio que cuesta más de 188 euros o 188 euros llenar el mismo carro. 6 veces más que en 2007. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Vamos a continuar de todas formas. Mi pregunta es, ¿cuánto han subido los sueldos desde entonces? Y esto es para tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo a día de hoy. En el vídeo se hace referencia pues precisamente a eso que a día de hoy, desde 2007, pues hace casi 20 años, costaba 30 euros, ahora 188, 6 veces más, y en cambio nuestros sueldos, lo pone justo aquí abajo, el sueldo medio en España en 2007
era de 21.989 euros, ¿no? Y ahora, en 2024, o hace 2 años, que no habrá cambiado mucho, es de 26.948 euros. Es decir, 1,2 veces mayor. Es decir, un 20% más han subido nuestros sueldos en esa misma época contra un 500% de aumento del precio de la compra de Lidl de hace 20 años hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ser conscientes, creo que es importante. Pero ya no solo eso, no solo en ese caso concreto de Lidl, no. Yo creo que todos somos un poco conscientes. El precio de alquiler en España registra un aumento del 15,5% en agosto. Estas son noticias de este último año. O la cesta de la compra se dispara un 38,5% en España. Lo hemos visto en los últimos 20 años, pero esto el año pasado también hubo ciertos productos que se dispararon y subieron un 38,5%. Más, recuerdo, que el sueldo en los últimos 20 años, de promedio. O también, ya no solo el precio del alquiler, sino que abajo vemos cómo el precio de la vivienda se ha disparado un 12,7% en el último año, la subida más alta desde que hay registros. Aquí tenemos el por qué todo sube mucho más que la inflación o esa inflación teórica que nos venden, por el aumento de liquidez, por la impresión monetaria por parte de los bancos centrales, los estados, de dinero, sin parar. Aquí en esta gráfica podemos ver la M2, la famosa M2, que es el incremento de dólares que hay en circulación, de dólares en Estados Unidos. Y podemos ver que ahora mismo estamos en un máximo histórico de dólares en circulación. Y no es que tengamos momentos en los que caen, no, es que la tendencia es claramente alcista. Por tanto, si cada vez todos los gobiernos, y lo estáis diciendo por el chat, los gobiernos, los políticos van a necesitar imprimir dinero para refinanciar sus deudas, lo que va a pasar es que todos los productos van a subir de precio. Y como muy bien dice Daniel Baeza en este clip, lo que necesitamos es buscar como mínimo retornos de entre un 8 y un 12% anual, porque eso es realmente la inflación que asumimos cada año y que encima es acumulada. Por tanto, no es un 8% y se corta, sino que 8% un año, 12% puede ser al siguiente y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo y hablando del pasado. Hemos visto todo lo que hemos sufrido de inflación en el pasado. Pero con todas estas previsiones que estamos viendo, ¿sabes cuánto tendría que cobrar en 10 años una persona que cobra 2.000 euros ahora mismo para poder tener el mismo nivel de vida? ¿Cuánto diríais en 10 años? Viendo todo lo que estamos viendo de la inflación, del aumento de masa monetaria, 5.000, 4.000, 3.500. Fijaos, esta calculadora también está en internet, la podéis buscar, calcular inflación euro, podéis buscar algo así similar para que incluso lo comprobéis con vuestro propio sueldo actual. Fijaos, tu cantidad de 2.000 euros en 10 años tendría que ser 4.317 euros para tener el mismo nivel de vida, contando que la inflación es del 8%. Como bien se ha dicho en el clip, cómo es la realidad, sumando esa inflación teórica más realmente el incremento de masa monetaria, es decir, más del doble. Y ya, si nos vamos a ese 12% de inflación, como también comentábamos, ya no es más del doble, es más del triple. Esos 2.000 euros tendrían que ser 6.211 euros dentro de 10 años para tener el mismo estilo de vida que tenemos ahora con 2.000 euros. Es una auténtica locura. Y ahora la pregunta, ¿crees que tu sueldo va a duplicarse o en el peor de los casos, con el 12% de inflación, triplicarse en 10 años? ¿Sí o no? Ni de coña, no, claro que no, buen chiste. No tiene pinta, ¿no? La historia dice que no. De hecho, hemos visto lo que ha pasado en los últimos 20 años, que ha subido un 20%, así que no sé si llegaremos a triplicarnos, pero está complicado. En todo caso, venga, vamos a dar soluciones, ¿no? Que no queremos ser todo problemas. Quiero que me lancéis allí. ¿Cuál creéis que puede ser la solución a este problema como tal que hemos vivido? Efectivamente, como decís, invertir nuestro dinero, moverlo. La realidad es que algo que hace años podía ser pues para gente con mucho más capital, para no perder devaluación de grandes capitales, la realidad es que a día de hoy
Ya no. La realidad es que a día de hoy el invertir es una necesidad si no queremos ser más pobres cada año. ¿Sí? Así que dicho esto, efectivamente, como habéis dicho, ¿no? Invertir tu dinero para proteger tu patrimonio. Y aquí justo es donde entra Bitcoin. Lo habéis dicho mucho por el chat cuando ha preguntado Eric qué conocéis para invertir. Hemos hablado del SP500, hemos hablado de los inmuebles, hemos hablado del oro. Vamos a ver Bitcoin. También lo hemos ajustado a la M2. Fijaos, esta es la misma gráfica que hemos visto del oro, del SP500, de los inmuebles en los últimos 10 años. Si comparamos a Bitcoin desde 2015 hasta el día de hoy frente a la M2, tenemos un aumento del 10.000%. Si no lo ajustáramos a la M2, tendríamos el crecimiento todavía muchísimo mayor. Pero incluso ajustándolo al aumento de la masa monetaria, tenemos un 10.000%. ¿Y por qué Bitcoin sí que tiene esta tendencia claramente alcista frente a la M2? Fijaos, porque Bitcoin a día de hoy es el activo más sensible a la liquidez que tenemos en los mercados. Es decir, si la liquidez aumenta, que ya estamos viendo que la tendencia es claramente a que la liquidez no pare de aumentar, Bitcoin siempre le sigue. Tenemos en la línea azul el aumento de la M2 y en la línea negra es el precio de Bitcoin. Y nos fijamos que siempre que la liquidez aumenta, el precio de Bitcoin sube. Cuando la liquidez tiene un periodo corto, porque son periodos cortos, que se contrae, Bitcoin cae. Pero la tendencia en el largo plazo, con el paso de los años, es claramente alcista, porque la liquidez va a seguir siempre aumentándose. Y ahora vamos a poner un vídeo en el que no solo nosotros vamos a estar aquí hablando de Bitcoin, sino que personas que ahora mismo están en el poder mundial, que mueven la economía, hablan de Bitcoin y de su futuro. Vamos a escucharlo. But the reality is the banking system in this country is absolutely antiquated. It doesn't work. It's costly. It's slow as hell. Bitcoin has now been around for 15 years. Bitcoin has become a $2 trillion asset. Never in history, financial history, has anything reached $2 trillion and then disappeared. It's just like gold, only it's virtual. It's digital. Oh, I gotta hurry and buy as much as I can because someone else is gonna go take all my Bitcoin away from me. This is an industry that within a year, everybody's going to be in. And when I say everybody, I mean everybody, every bank, every consumer. It's not a competitor for the dollar. It's really a competitor for gold. Is watching this and said, well, they don't understand Bitcoin, so they decide not to own it. It's a catastrophic way to look at market. I gotta do this in a hurry because someone's gonna figure it out and the price is gonna 10x. And I better get it before it 10x's. Because this is just the way of the future. We're getting our country back. It's impossible for anybody to take over Bitcoin in a hostile way because the more aggressively you buy Bitcoin, the more you empower everybody else that disagrees with you. Brutal. Y aquí hemos estado viendo, como digo, personas que de la familia de Trump, empresarios multimillonarios, personas que gestionan, el presidente de la Reserva Federal, hablando de Bitcoin y de cómo su futuro ya es innegociable, es inevitable. O sea, el crecimiento de Bitcoin es inevitable y la adopción también. Y de hecho, estamos hablando de rentabilidad. Aquí en esta tabla, que se ve un poco en pequeñito, pero ahora vamos a verlo en detalle, podemos ver desde 2011 hasta 2025 el rendimiento de cada uno de los activos. Tenemos Bitcoin, tenemos acciones, tenemos bonos del Estado, tenemos el oro. Y fijaos, podemos ver cómo únicamente en 3 años, 2014, 2018 y 2022, que lo hemos redondeado aquí, a ver si se ve, son los únicos años en los que Bitcoin no ha superado al resto de activos. ¿Vale? Fijaos. A ver. Listo. Bueno, igualmente, fijaos arriba del todo cómo Bitcoin está de color verde oscuro. Todos los años en los que sale el verde oscuro arriba, significa que Bitcoin ha sido, porque Bitcoin es el verde oscuro, el que más rendimiento ha tenido con diferencia. Solo hemos tenido 3 años, 2014, 2018 y 2022. ¿Qué ha pasado en 2025? Que el oro ha superado al resto de activos y Bitcoin ha tenido un año negativo. Es verdad que muy poco, un menos 6%, pero 2025 ha sido un año negativo. ¿Qué es lo que ha pasado siempre que Bitcoin ha tenido un año negativo? Al año siguiente, que ha tenido años excesivamente positivos. Cuando Bitcoin tiene un año correctivo, el resto de años son positivos. Entonces, este tipo de correcciones, incluso sabiendo todo lo que se viene en el sector, lo podemos ver como una oportunidad. Y es como lo vemos nosotros.
No es, no, Bitcoin está cayendo, entro en pánico. No, al contrario. Sí, a lo largo de la historia he visto que siempre que Bitcoin ha corregido es un momento increíble para poder invertir a mejores precios. Y de hecho, vamos a verlo con números, de manera más clara. Aquí podéis ver la rentabilidad media de Bitcoin. En diferentes periodos tenemos, en los últimos 3 años, la rentabilidad media anual es de un 75%. El crecimiento total, desde hace 3 años, hasta ahora es de un 466%. En 3 años. Últimos 5 años, rentabilidad media anual, 56%. Rendimiento total, 233%. ¿Por qué en 5 años el rendimiento es menor que el de 3? Porque aquí hemos contado incluso con el mercado bajista que hubo en 2022 y 2023. Incluso en esos momentos, con caídas de Bitcoin del 70%, la rentabilidad media sale de un 56% anual, de media. Y el crecimiento total es más de un por 3. Y luego ya, si hablamos de los últimos 10 años, tenemos una rentabilidad media anual de un 85% y un rendimiento total de un 38.000% de Bitcoin. Y esto obviamente es pues hace 10 años, cuando Bitcoin todavía era más pequeño, pero el rendimiento ha sido increíble. Y además, ahora mismo, esta gráfica es a día de hoy, podéis ver ahí abajo 2026, estamos en un momento de oportunidad histórico. ¿Por qué? Porque se está creando un gap que es una diferencia entre los rendimientos de diferentes activos. Tenemos en la línea rosa una media de los rendimientos que están teniendo el DXY, que es el índice del dólar, de las commodities, es decir, el oro, la plata, el cobre, etcétera, y las small caps. Y como vemos, está prácticamente todo en máximos históricos. Ya, si estáis un poco en el sector económico, lo estáis viendo, o Eric incluso os ha enseñado la gráfica de que está todo prácticamente en máximos. ¿Qué es lo que le está pasando a Bitcoin? Que no está en máximos históricos, que está en plena corrección. Esto claramente es una oportunidad, porque si vamos a lo largo de la historia, aquí tenemos desde 2022, Bitcoin siempre ha estado correlacionado con el resto de activos. ¿Sí? Entonces, Bitcoin en algún momento va a tener que cerrar ese gap. De hecho, incluso con la plata, este año ha pasado lo mismo. Hubo un gap increíble entre el oro y la plata que nunca había pasado a lo largo de la historia y la plata ha ido a cerrar ese gap. Y por eso en los últimos meses la plata ha hecho un por 3 en su precio. Entonces Bitcoin probablemente vaya a cerrar ese gap y por eso estamos ante una oportunidad increíble. Vale, hasta aquí. Dicho todo esto, hemos visto un montón de números, un montón de gráficos de todo lo que está pasando. Y de hecho, nosotros en gran parte, cuando empecé a invertir en criptomonedas, pues entré por especulación, ¿no? Por ver que, oye, que había aquí un potencial, que la gente estaba ganando dinero, pero todo este tiempo que ha pasado, estos últimos 5 años, me he ido y nos hemos ido empapando cada vez más de qué había detrás de Bitcoin para que realmente tuviera tanto valor y para que pues, creyéramos firmemente que de aquí a unos años, que de aquí a 5, 10, 15 años, sin duda va a ser el activo que va a seguir teniendo la mejor revalorización respecto a otros. Así que te voy a explicar bien, porque os he dicho al principio cuando hemos empezado que os quería que salierais de aquí entendiendo el por qué realmente Bitcoin tiene tanto valor, por qué va a seguir subiendo en el largo plazo. Primer punto, para que nos pongamos en contexto. A día de hoy, la adopción de Bitcoin como tal se enmarca más o menos en alrededor del 3% de adopción a nivel mundial. Puede que estemos en un 5%, que haya cambiado un poco esto con los últimos años, pero la realidad es que este gráfico creo que es de 2025, del año pasado. Por lo tanto, si os fijáis, esta gráfica de adopciones más o menos lo compara con la banca online en el 96, que prácticamente pues, poca gente lo tenía, que las redes sociales en 2005 o que incluso el Internet en los 90, donde realmente muy poca gente estaba ahí dentro. A día de hoy, pues eso, tenemos ese 3-5% de adopción, realmente es un número bajísimo. De hecho, es que no os lo digo yo en el gráfico, preguntaros vosotros mismos, a vuestro alrededor. Si vosotros miráis vuestra gente de alrededor, ¿cuánta gente entiende Bitcoin, entiende cripto o invierte? Seguramente pues os pase como a nosotros, que nos llaman locos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Muy poca gente. Otro de los aspectos que para mí es fundamental por el que invierto y confío plenamente en Bitcoin a largo plazo, y es por la característica de la escasez, ¿no?
Bitcoin únicamente van a existir 21 millones de unidades. Únicamente van a salir al mercado 21 millones de unidades de Bitcoin, ¿vale? A día de hoy, ojo, esto para apuntar, a ver si podemos verse. A día de hoy, más o menos han salido, estamos aquí, 2025, 2026, han salido alrededor de 20 millones de unidades. Y lo interesante es que Bitcoin, tal y como está creado, está pensado para que cada 4 años se reduzca esta emisión de nuevas monedas al mercado y así poco a poco se va haciendo cada vez más pequeña esta emisión de monedas al mercado hasta que más o menos alrededor de 2140 se emita la última porción, bueno, la última microunidad de Bitcoin, ¿vale? El último Satoshi. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, en esta parte de aquí, hubo una inflación gigante de Bitcoin y aún así fue subiendo el precio de manera desmedida. Pero ahora, para que os hagáis una idea, estamos alrededor de un 0,8% de inflación anual. Es decir, únicamente salen a mercado cada año 0,8% de la inflación total. Y cada 4 años se reduce a la mitad esa inflación. ¿Qué es lo que hace? Pues como veis aquí, este gráfico serían las monedas que hay en circulación, bueno, esta parte del gráfico serían las monedas que hay en circulación y esta parte de aquí serían las monedas que faltan, bueno, esta parte de aquí abajo es el ratio de inflación, ¿vale? Estamos justo en este punto de aquí, más o menos 2015, ¿sí? Fijaros cómo cada vez, como os he dicho, se reduce a la mitad esa inflación. Y lo que hemos visto, ¿no?, es que cuanta menos inflación, más escaso es el activo y por lo tanto más valioso. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Seguimos, porque a mí esta me parece una de las características fundamentales. ¿Sí? Dicho esto, más en detalle, voy a compararlo además con otros activos, ¿vale? Tenemos Bitcoin que, como os digo, va a tener una tasa de incremento anual en los siguientes 10 años de media de un 0,45. ¿Por qué ahora es un 0,45? Porque en los siguientes 10 años hay 2 veces que reducimos a la mitad la inflación, ¿vale? Ahora mismo estamos en un 0,8, pasamos a estar en un 0,4 y dentro de 7 años aproximadamente o 6 años estaremos en un 0,2% de inflación anual. ¿Sí? Esto nos hace que en 10 años tengamos un incremento de bitcoins en el mercado de alrededor de un 4,5%. Esa es la inflación que va a haber en los siguientes 10 años. Vamos a compararlo contra el oro, ¿vale? Siguiente activo, el oro. Tiene alrededor, bueno, estos son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde la inflación la inflación del oro de los últimos años ha sido de una media de un 2,3% anual. 2,3% anual. Esto quiere decir que si miramos dentro de 10 años tendremos un aumento de la oferta de un 25% de más oro que puedan sacar de yacimientos o lo que sea. De hecho, justo hace poco se han descubierto nuevos yacimientos en Arabia Saudita y en otros países. ¿Sí? El euro, el famoso euro. Tenemos un 3,2% de media en los últimos años. Y esto nos hace que en los siguientes 10 años vayamos a aumentar la oferta monetaria en un 37%. Es decir, que todo costará. O sea, seremos un 37% más pobres, ¿vale? Lo que compramos con 1.000 euros a día de hoy, necesitaremos dentro de 10 años 1.370 si seguimos con la misma media, si no es más, ¿sí? Y finalmente el dólar, pues que tiene además una tasa de inflación aún más alta, de un 4,3% anual y que acabaríamos en los siguientes 10 años en un 52% de inflación, que nos hace un 52% más pobres con ese dinero que tengamos guardado en el banco. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Genial, y dicho esto, sabéis que hemos hecho un contexto macro de por qué Bitcoin es un activo que sin duda tiene que estar en nuestra cartera a largo plazo, pero, y si te digo que dentro del sector cripto, que de hecho muchos lo poníais en el chat, hay activos que todavía pueden ser incluso más rentables que Bitcoin, aunque Bitcoin consolide nuestra cartera. ¿Qué me diríais? Ya empezáis a lanzar altcoins, ¿eh? Sin duda, sí. Hay que saber gestionarlo, pero sí. De hecho, fijaros en este gráfico donde nos enseña aquí el aumento de rentabilidad que ha tenido desde el 2020 hasta el 2026 Bitcoin comparado contra dos de los activos más grandes del sector cripto. Ethereum, que es el segundo activo más grande del sector cripto, basado en las finanzas descentralizadas, construye toda esa infraestructura, y Solana, que también crea una infraestructura un poco más escalable, más rápida y más barata. Fijaros, mientras Bitcoin ha tenido un rendimiento anual de alrededor de un 35%, en el caso de Ethereum
ha tenido un rendimiento anual de un 45%. Y en el caso de Solana, un 65% de rentabilidad media de los últimos 5 años. Últimos 5 años que hemos pasado por un mercado bajista, 2022, 2021, 2022 o 2022, y que de hecho ahora también llevamos una caída bastante interesante de los mercados. Por lo tanto, incluso con esas correcciones sanas del mercado que siempre hay en todos los activos, aún así tenemos muy buenas rentabilidades. Dicho esto, se aprobaron los ETFs de Bitcoin hace 2 años, por el medio se han aprobado los ETFs de Ethereum y ahora también se han aprobado hace relativamente poco los ETFs de Solana. Entonces, si sabemos movernos bien, como están haciendo los grandes, fijaros estas noticias. Los ETFs de Solana, ese vehículo para poder invertir de manera regulada en este tercer activo que comentábamos, Solana, captan ya 23.6 millones de dólares y marcan un máximo de entradas en las últimas 4 semanas. Esta noticia es de hace 2 días. Mientras todo el mundo que está invirtiendo en cripto tiene miedo, quiere vender sus criptos o está sufriendo por qué está pasando, los grandes, los que mueven el mercado, los que acumulan a largo plazo, siguen comprando el miedo y siguen comprando la caída. Luego también tenemos ahí BlackRock lanza el ETF de Ethereum con staking, es decir, ya lanzó su ETF normal y ahora ha lanzado el ETF con staking, básicamente es para poder bloquear el capital y generar más rendimientos, y eso marca un hito regulatorio y competitivo en Estados Unidos. Se están cada vez haciendo más aprobaciones y regulando más el sector para que entre más capital institucional. Y también Bitmain, una de las empresas mineras más grandes del sector, reporta que sus tenencias, el capital que tiene en Ethereum, ya tienen 4.17 millones de Ethereums. ¿Sí? La empresa que más Ethereums tiene de forma pública. 4.17 millones de Ethereums, que son pues alrededor de $3.000 cada Ethereum, echar cuentas. Dicho esto, y si te digo que además ya no solo puedes invertir en cripto, invertir en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, sino que además le puedes sacar una rentabilidad anual de entre el 50 y el 80% al mercado. Y es que se abre la puerta del mundo de las finanzas descentralizadas. ¿Sí? Fijaros, esto es un ejemplo de la rentabilidad con una estrategia dentro del mercado de las finanzas descentralizadas, justo de hecho del 14 de enero. Con la caída hemos abierto varias oportunidades y una de ellas, en este caso, nos dio esta rentabilidad de un 545% en el último mes. Y si os fijáis, justo aquí abajo pone que generó un 6.97% en 28 días. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que hay una oportunidad interesante en el sector cripto más allá de Bitcoin? ¿Sí? Sí. Buenísimo. ROI es retorno sobre la inversión. Es decir, sobre la inversión hemos generado $545, un retorno de un 7%. Exacto. Y antes de nada quería haceros también quería enseñaros esta imagen explicándoos qué es exactamente lo que vamos a ver hoy. Es una de las estrategias que más utilizamos dentro de nuestra cartera, del sector cripto, y es la parte de generar rendimientos gracias al capital que tenemos en el sector cripto. Fijaros cómo además tenemos aquí 5 capturas de pantalla, podría enseñaros capturas de mensajes nuestros, pero en este caso son mensajes de personas que, como nosotros cuando empezamos, o como quizás muchos de vosotros estáis empezando, no tenían prácticamente nada de idea del sector cripto y a día de hoy pues nos mandan este tipo de capturas de pantalla. Fijaros cómo tenemos esta primera, donde Larry nos dice: buenos días, anoche cerré Peanut, que es un token, con un 12% y hoy he vuelto a abrirla. Va un poco más lento, pero veremos cómo evoluciona. Rendimiento de un 12%. Aquí también tenemos otro mensaje que dice: yo también voy a salir de la pool en breve, un 13,7% de rentabilidad en poco tiempo. Creo que está bien así. Bien, perfecto. No queramos ser avariciosos, ambiciosos. Un 13,7% es una rentabilidad increíble para poder tomar beneficios y esperar nuevas oportunidades. O también tenemos aquí la de Mark, que comenta: Kevin, todos los profits de las pools, por ejemplo, los que vamos a cerrar, me he sacado unos $2.800 por las subidas. ¿Qué harías? ¿Pasarlo a una criptomoneda o pasarlo a una moneda estable? ¿No? Oye, ya le he generado rendimiento, ¿qué hago con ese capital? También muy buenas rentabilidades. O cerré las 2 pools de Goat y la de Peanut con un 19,64% de rentabilidad y un 16,67%.
también brutales rentabilidades. Y finalmente, pues aquí también tenemos a Chevy que nos dice otra pool de liquidez, otra estrategia en el mundo de las finanzas descentralizadas, donde le genera un 11,5% de rendimiento. Personalmente cierro la pool aquí, buenos profits. Es decir, también una de las cosas que más trabajamos es la parte de saber tomar beneficios, cerrar y buscar nuevas oportunidades. Esto es todo lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ello. Todo esto que estáis viendo y todo lo que estamos consiguiendo de este tipo de rentabilidades es gracias a las finanzas descentralizadas, o DeFi, como se llama por sus siglas en inglés. Y vamos a hacer una comparación entre el sistema tradicional que conocemos desde siempre, el sistema financiero tradicional, con el sistema descentralizado, este sistema DeFi. ¿Qué pasa en el sistema tradicional? Que todo lo que hagamos con nuestro dinero tiene que pasar por un ente central, que en este caso es nuestro banco. Cualquier transacción que queramos hacer, cualquier depósito, cualquier retiro, cualquier envío, siempre pasa por un ente central. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que si una transferencia me tarda 2 días en llegar, que si me cobran no sé cuántas comisiones por tener mi cuenta abierta, que si me cobran no sé cuántas comisiones por enviar mi dinero de España a Latinoamérica. Aquí entra justamente el sistema descentralizado, que funciona por una red de ordenadores, por una cadena de bloques que es la blockchain y que no tiene ningún ente centralizado. Puedo enviar, puedo recibir, puedo hacer cualquier cosa con mi dinero sin necesidad de tener que pagar comisiones en cualquier momento, ya sea domingo a las 12 de la noche, ya sea el lunes, no tengo que esperar a que esté abierto el banco para hacer cualquier gestión y soy propietario en todo momento de mi dinero y de mis activos y lo que quiera hacer con él. Y además de esto, tenemos oportunidades que hasta hace poco solo eran oportunidades para el sector más tradicional, para los bancos, como por ejemplo poder pedir un préstamo de manera descentralizada y generar un rendimiento con él, o con una estrategia que vamos a ver hoy, que ya la veréis más adelante, que es lo que estábamos hablando de las pools, el yield farming, que yo puedo ser proveedor de liquidez al mercado y ganar unos rendimientos que no existen en ningún otro mercado. ¿Sí? Así que vamos a ir paso a paso para conseguir todo esto. Vale, genial. Hemos dicho, una de las cosas que cuando entra la gente al sector cripto dice, hostia, es que es muy difícil o no tengo claro cómo entrar el dinero de mis euros de la cuenta hasta poder pues, generar o crear este tipo de rentabilidades. Pues vamos a hacerlo con 5 pasos súper sencillos, ¿vale? Para poder aprovechar toda esta rentabilidad dentro del sector DeFi. ¿Sí? Primero, creamos la cuenta en el exchange centralizado. Pionex, creamos la cuenta, un mail y una contraseña y ya tenemos la cuenta creada. Segundo paso, creamos una billetera descentralizada. Vamos a la página de Phantom, le ponemos que queremos descargar la billetera, la añadimos como extensión de escritorio y creamos las 12 palabras, ¿vale? Creamos la nueva billetera con las 12 palabras que serán nuestras contraseñas para poder acceder a esa billetera, ¿sí? Cuando tenemos la billetera creada, lo que tenemos que enviar es nuestro dinero fiat, una transferencia bancaria desde nuestro banco normal y corriente, Santander, La Caixa, el que sea, hasta nuestro exchange de la manera que hemos visto en pantalla. Una vez hemos recibido ese dinero, que si es transferencia SEPA tarda pues, alrededor de menos de 24 horas, recibimos esos USDTs y tenemos esos dólares, tenemos que comprar criptomonedas. Hemos hecho el ejemplo de cómo comprar Solana dentro del exchange centralizado. Y finalmente lo que hacemos es retirar desde nuestro exchange centralizado, desde nuestro banco, a nuestra billetera descentralizada. ¿Sí? Brutal. Vale, y ahora vamos con el paso 6, que sé que es el que todos estáis esperando, el de generar nuestro sobresueldo con las criptomonedas. Vamos a hacer rápido un poco el ejercicio de, fijaos, en 15 minutos que ha estado Eric explicando todo, 15-20 minutos, acabamos de ver paso a paso cómo teníamos nuestros euros en el banco a tenerlos en una billetera descentralizada. O sea, fijaos todos los pasos que hemos hecho y seguramente todas esas barreras o esos miedos que se podían tener o que podíais tener al principio de cómo voy a tener yo dinero descentralizado alguna vez en mi vida. Fijaos que en 15-20 minutos lo hemos hecho, que luego esto va a estar grabado, vais a tener la repetición para poder volver a verlo y hacer el paso a paso, que no es tan complicado y no se tarda tanto en poder llegar a esto. ¿Sí?
Dicho esto, ¿cómo generamos este sobresueldo? ¿De dónde salen esas comisiones o esas rentabilidades? ¿Sale del aire o de dónde lo generamos? Pues todo esto sale a través de una estrategia que se llama yield farming. Y lo voy a explicar con un ejemplo del mundo real que seguramente se os haga muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estamos en España, tenemos euros, ¿no? De normal en nuestro banco y nos vamos de viaje a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos nuestros euros no valen, porque allí tienen otra moneda, que es el dólar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos vamos de viaje? Pues llegamos a la típica casa de cambio, un exchange, y llevamos nuestros euros y los cambiamos por nuestros dólares y nos devuelven la cantidad que toque. En ese intercambio, ¿qué es lo que se queda a la casa de cambio? Os leo. Si yo doy euros y me dan dólares, ¿qué se queda por medio la casa de cambio? Las comisiones. Eso es. Digo Estados Unidos, digo cualquier país. Nos vamos a Bali, vamos a cambiar por rupias, se quedan una comisión. Pues en el mundo de las finanzas descentralizadas, como podéis ver en la imagen, nosotros nos podemos convertir en ese hombre de la izquierda que veis con sacos, que es el proveedor de liquidez del mercado. Una casa de cambio que tiene dólares me puede intercambiar mis euros por dólares porque tiene un proveedor de liquidez que tiene tanto dólares como euros guardados. Entonces yo voy con euros, me dan dólares, voy con dólares, me dan euros, pero siempre tienen esa liquidez. Nosotros, en el mundo descentralizado, podemos proveer de esa liquidez al mercado, por ejemplo, con Solana y USDT, dos criptomonedas, y cada vez que una persona, que sería la persona de la derecha, el trader o persona que intercambia criptomonedas, ¿vale? Que haga un intercambio con esas dos criptomonedas que yo he puesto, Solana y USDT, va a pagar una comisión y esa comisión se reparte entre la casa de cambio y el proveedor de liquidez. Es decir, nosotros tenemos acceso a llevarnos esas comisiones que a lo largo de toda la historia se han quedado las casas de cambio y que era imposible como individuos poder proveer de liquidez a un mercado y llevarnos una parte de esos beneficios. Entonces, en las finanzas descentralizadas ganamos todos. Gana la casa de cambio porque se quedan las comisiones, gana el trader porque tiene ese servicio de cambiar sus criptomonedas y ganamos nosotros como proveedores de liquidez porque gracias a que nosotros y mucha gente en el mundo cripto provee de liquidez, funcionan los exchanges descentralizados. ¿Se entiende todo esto? ¿Se entiende de dónde salen las rentabilidades? Es de estas comisiones de los intercambios, no viene del aire, ¿vale? Por ejemplo, os pongo aquí en pantalla una farm o una pool que tenemos abierta. Esto es una captura de hoy, o sea, esto es un balance nuestro, que tenemos una pool abierta. Y aquí podéis ver el balance, 8.951 dólares depositados en estas dos criptomonedas que veis, Bitcoin y Solana, seguramente las conocéis las dos. Y aquí lo interesante, a la derecha podemos ver la rentabilidad que estamos generando al mes. 4,15% a los 30 días. Podéis ver ahí el desplegable de 30 días. Es decir, un 4,1% con dos de las criptomonedas más grandes de todo el mercado. Que no nos estamos yendo a invertir en criptomonedas pequeñas, en meme coins, en cosas raras. No, Bitcoin y Solana generando un 4% de rentabilidad mensual. ¿De dónde sale esto? De todas las personas que intercambian Bitcoin por Solana. Dejan una comisión y nosotros, por proveer de liquidez, nos llevamos ese porcentaje. Otro ejemplo, y de hecho, aquí hemos puesto una captura de pantalla, ¿vale? Se ve muy pequeñita la fecha aquí arriba, aquí, pero esto es del 14 del 1, ¿vale? Es decir, hace 6 días, literalmente. Es un mensaje compartido con nuestra comunidad de alumnos en la que decimos, cierro la farm de Solana. De hecho, voy a quitar esto para que se vea. Solana con USDC, con un ROI o rentabilidad del 6,97% en 28 días. Es decir, con Solana y una moneda estable, una pool de súper bajo riesgo, hemos generado en el último mes un 6,97% de rentabilidad. Y de hecho, podéis ver abajo la captura del rendimiento en dólares, 545 dólares en esos 28 días y el ROI. Aquí lo veis,
de 6,97. Y abajo podéis ver las reacciones de pues, todos los alumnos que obviamente han seguido la operación y también han generado eso. ¿Sí? Entonces, visto esto, quiero poner un poco en situación, vamos a compartir mi pantalla para que veáis las rentabilidades, ¿vale? Porque estamos hablando de rentabilidades, pero vamos a ver esto en un interés anual, es decir, estamos hablando de un mes, pero pensad en el interés compuesto, es decir, todo lo que yo voy generando lo puedo recoger y reinvertir. Fijaos, a ver si me deja escribir, voy a actualizar. Vale, esta es una calculadora interés compuesto, hay un montón en internet, ¿vale? Aquí vamos a poner un ejemplo de depósito de, imaginad que vamos a invertir $3.000 en una pool y vamos a contar que la tasa de interés anual, en la última que hemos visto de Solana USDC, si hemos generado un 7% mensual, pues si lo hacemos al año sería aproximadamente un 84%, ¿vale? 7 al mes, 12 meses. Y vamos a decir que estamos dentro de esta pool o farm durante un año. Entonces, en vez de 3 ponemos un año y aquí la magia del yield farming. Vamos a poner el interés calculado que reinvertimos nuestras ganancias cada semana. Tampoco nos vamos a volver locos y tampoco es la estrategia que buscamos de tener que estar cada día revisando las pools, cuánto he generado, tengo que gestionarlas, tengo que sacar. No, cada semana en nuestra agenda tranquilamente llegamos los domingos, los lunes, cuando queramos ver cómo está la pool, recoger lo que hemos generado y reinvertirlo. Entonces, interés calculado cada semana, semanalmente. Vamos a calcular. Aquí nos hace todo el cálculo, la web y fijaos, esto es espectacular, es la magia del yield farming. Depósito al principio, la primera semana, $3.000 a un 7%, hemos dicho mensual, el interés son $48 esa semana. Por tanto, total de interés $48, acabo la semana 3.000 más 48, pues $3.048. ¿Qué es lo interesante? Que la segunda semana ya no empiezo con 3.000, empiezo con 3.048. Por tanto, el interés ya no son 48, son 49. Y ya llevo 48 más 49, 97. Acabo la segunda semana con 3.097. Y tercera semana ya no empiezo con 3.000, empiezo con 3.097, casi 3.100. Y así, semana por semana, ¿vale? No voy a ir parando una por una porque hay 52 semanas en un año, pero como vamos haciendo interés compuesto y reinvirtiendo todo el rato, fijaos cómo acabaríamos el año. Con una inversión inicial de 3.000, estaríamos hablando de $6.900 en total. Esto es un 130% de rentabilidad anual y con Solana y USDC. O sea, para que nos pongamos en situación de lo que podemos llegar a generar con las criptomonedas más seguras del mercado y gracias a estrategias que muy poca gente conoce todavía y que, por tanto, como somos pocos para repartirnos este pastel, pues todavía las rentabilidades son muy grandes. Esto del yield farming existe desde 2020, 2021, desde hace años. Nosotros cuando empezamos en 2021 recuerdo que las rentabilidades eran todavía mayores y poco a poco las rentabilidades se irán haciendo más pequeñas. Pero ahora mismo todavía, hasta que haya una adopción global del sector cripto, ya estáis viendo, lo que se puede generar no se acerca ningún otro mercado a dar algo, es que ni la mitad de rentable de esto. Así que, para ponernos un poco en situación de lo que estamos viendo. Vale, volvemos a la presentación y fijaos. Aquí, bueno, de hecho esta frase de Einstein nos encanta porque es que, ya lo habéis visto, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Si se utiliza bien, con paciencia y con cabeza en el mundo de la inversión, es increíble lo que se puede llegar a generar con el paso de los meses de una manera sólida y tranquila en el largo plazo. Fijaos, porque ahora hemos visto dos ejemplos de pools de bajo riesgo, Bitcoin con Solana, Solana con USDC, pero es que también se pueden hacer pools de más riesgo, es verdad, con criptomonedas más pequeñas que pueden perder valor más rápido, pero que si se gestiona bien se puede multiplicar la rentabilidad por muchísimo.
Fijaos, otro mensaje que compartimos con la comunidad. Cierro definitivamente la farm de Troll, que Troll en ese caso era una meme coin de la blockchain de Solana, con un 35% de rentabilidad en 2 días. ¿Esto es lo normal? ¿Se consigue esto cada día? No. Hay que saber en qué criptomoneda, en qué momento hacerlo, tiene una gestión detrás, pero se puede llegar a conseguir esto. Más ejemplos. Aquí tenemos un mensaje de Eric que dice, bueno, voy a cerrar la pool de Nobody con Sol, que Nobody era otra meme coin en ese momento. Aquí era un momento en el que las meme coins estaban en tendencia y lo aprovechamos muy bien con el yield farming y se generó un 62% de rentabilidad en menos de 2 semanas. O sea, una locura. Y quiero poner este ejemplo también, porque de hecho lo habéis puesto muy bien por el chat al principio. No, y en esto no se pierde, poned vuestras operaciones negativas también. Obviamente, también se puede perder dinero en el yield farming. Nosotros, cuando entramos en una pool, entramos con 2 criptomonedas. En este caso habéis visto, por ejemplo, Bitcoin y Solana. Si yo entro con Bitcoin a un precio y Solana a un precio y las 2 criptomonedas caen de precio, como por ejemplo está pasando hoy en el mercado, mi liquidez o mi capital cae de precio. Entonces, en este caso, en valor de dólares, en valor nominal de mi inversión, puedo estar perdiendo dinero. Pero, ¿qué es lo interesante con el yield farming? Fijaos aquí, ¿vale? Aquí, en la del medio, ¿vale? Que yo lo veo pequeñito, podemos ver como el initial assets, es decir, las criptomonedas, los activos que yo tenía a la hora de abrir esta pool. Y podemos ver cómo tenía 38 Solanas y 2.451 USDC, dólares en este caso. Vale, esta pool se ha ido de rango, que ahora veréis lo que son los rangos, porque lo vamos a hacer todo paso a paso con Eric, pero al caer Solana me sale que yo en dólares he perdido 439 dólares. ¿Qué es lo interesante? Que yo, como lo tenía emparejado con dólares, mi liquidez se ha ido pasando de esos dólares a Solana. Cada vez que iba cayendo, mis dólares iban pasando a Solana. ¿Qué estaba haciendo realmente mi pool? Hacer compras progresivas a la baja de Solana y ahora mismo, en current assets o assets que tengo ahora, tengo 55 Solanas. Es decir, he pasado de 38 a 55 Solanas. Si yo estoy haciendo una pool con activos que confío mucho en ellos en el largo plazo, no me importa que los activos caigan, porque he ido comprando y ahora en vez de 38 tengo 55 Solanas. Si ahora Solana, que confiamos muchísimo en ella, en algún punto de aquí a semanas o meses, cuando le toque, recupera con el mercado, como ya no tengo 38 y tengo 55, voy a ganar más. Porque si ahora Solana se va a 200 dólares cada Solana, como tengo 55, voy a tener mucho más capital que cuando tenía 38. ¿Sí? Y esto es algo también muy potente del yield farming, que la rentabilidad se va acumulando en las criptomonedas que yo deposito. Por ejemplo, cuando hemos visto Bitcoin con Solana, un 4% mensual, lo genero en Solana y en Bitcoin. Me van pagando Bitcoin y Solana al 4% mensual. ¿Se entiende todo esto? ¿Os apetece que veamos una pool en directo? ¿Sí? Genial. Y es que todo esto os hemos puesto capturas de nuestros mensajes, pero como hemos enseñado al principio de otras personas, aquí podéis ver también ejemplos de personas que estaban empezando desde cero, que tenían sus euros en el banco y que poco a poco con formación han llegado a dominar pues, las finanzas descentralizadas y conseguir pues, este tipo de rentabilidades. Jesucripto, muy claro, a este ritmo pago la lanzadera en un mes. Por otro lado, la oportunidad de Tía me ha dado 388 dólares en 3 días. José, yo de ayer a las 6 de la tarde hasta ahora que la cerré un 6,7%. También lo quería comentar. O Marmoya, también lo hemos hablado antes. Todos los profits de las pools, por ejemplo, las que vamos a cerrar, me he sacado unos 2.800 dólares. Tenemos más mensajes por aquí. Arriba a la izquierda, de momento un 7,24% en un día. Le metí 90 dólares para probar, se puede ir empezando. Abajo, una locura, esta oportunidad que nos compartieron, o esta rentabilidad, mejor dicho, 5,51% en 21 horas. O sea, es brutal.
Abajo a la derecha también cierro la farm de Goat con Sol, Goat que es una meme coin, un 3% de rentabilidad en 14 horas. Esta es más enfocada al alto riesgo, pero generamos esto. Y bueno, Jesucripto, que lo hemos hablado antes, esos $388 en 3 días. Para que veáis lo que se puede conseguir paso a paso y poco a poco, con tiempo, con formación y sabiendo cómo gestionarlo. Fijaos en esta gráfica, esto es una captura de hoy mismo, de que ahora, a día de hoy, hay más de 60 millones de criptomonedas o de tokens. La tendencia, podéis ver ahí, desde 2021, que es cuando nacieron todo el mundo de las finanzas descentralizadas, la tendencia empezó a crecer y año tras año empiezan a nacer más y más y más criptomonedas. ¿Por qué esto es importante? Porque hace 5 o 10 años, cuando entraba un poco de dinero al sector cripto, prácticamente todo subía, porque habían menos criptomonedas. Entonces, ese dinero que entraba al sector se dividía de manera más fácil entre todas las criptomonedas. Pero a día de hoy, como hay tantas, no es tan fácil como invertir en cualquier criptomoneda y ya está. Hay que ser muy selectivos en qué criptomoneda invertimos y en qué momento invertimos, si queremos ser rentables. Al final, esto es como si hay una tarta y somos 3 personas para comer de la tarta. Probablemente nos toque mucha tarta, pero si de repente venimos 200 personas a comer de la misma tarta, el trozo es mucho más pequeño. Pues ahora es lo mismo. La liquidez y el dinero que entra al mercado cripto se divide entre 60 millones de criptomonedas. No todas suben, muchas acaban quedándose en nada, por eso hay que ser selectivos. Aquí tenéis también, por ejemplo, las narrativas que mejor lo hicieron el año pasado. La primera, tokenización de activos, un 185% de rendimiento de media. ¿Por qué pongo esta tabla aquí? Para que veáis la diferencia. Persona que el año pasado, en 2025, invirtió en cripto y se basó en la tokenización de activos, muy probablemente ha incluso duplicado su capital, porque la media es un 185%. Pero alguien que invirtió también en cripto el año pasado e invirtió en, por ejemplo, gaming, que está en la posición 10, perdió probablemente un 75% de su capital. Para que veáis la diferencia y la importancia de conocer las narrativas y dónde invertir. 2 personas que están asumiendo el mismo riesgo en el mismo mercado, una hace 1×2, otra pierde un 75%. ¿Sí? Y de hecho, fijaos, aquí tenéis un mensaje que estuvimos compartiendo en julio del año pasado, que veíamos en junio, 22 del 6, una nueva narrativa cripto con potencial que tenía que ver con todo el mundo de las monedas estables y las finanzas descentralizadas dentro de Ethereum. Y compartimos uno de los proyectos que nos gustaba. ¿Qué pasó un mes después? Fijaos, el 28 de julio ya llevábamos un 184% de crecimiento en ENA, que era la criptomoneda en ese momento, en un mes. Y de hecho, coincide, fijaos esta narrativa, coincide con esta tabla de aquí, en la que podemos ver como en julio la narrativa que más subió en el sector cripto en 2025 fue la de las monedas estables. Lo veis aquí, en julio, fijaos cómo lo marcamos aquí, las monedas estables. Con esto, en junio, 22 del 6, ya nos estábamos anticipando a esa tendencia por ciertos patrones que estábamos viendo que podía pasar. Nos anticipamos en junio, al mes siguiente, en julio, explotó. Nos invertimos antes, salimos a tiempo. ¿Hubiera sido una buena opción invertir después de una subida de más de 1×2? No. De ahí la importancia de anticiparnos al resto de inversores. Y, por ejemplo, no solo esto lo hacemos nosotros, también todas las personas que confían en nosotros y que siguen este tipo de oportunidades. Fijaos, por ejemplo, abajo, Vicente. Buenas tardes, Kevin. Estoy casi doblando ENA, la oportunidad que hemos visto, la primera de todas. ¿Tienes una estimación del market cap que podría alcanzar ENA? O, por ejemplo, Mariela, 117% para ENA. O sea, más de 1×2 en el capital. O Javier Hidalgo, hice 2 compras de ENA en 0,24 y luego en 0,23. Ahora mismo ya un 33% de revalorización. Y luego Vicente arriba también, compré ENA y AVE en 0,23 y 222, cuando lo indicasteis. Y la verdad que lleva unas subidas espectaculares. Por no hablar de la farm, que bueno, que esto tiene que ver más con el yield farming, de Farcoin Solana, que va como un tiro. Así que no solo lo hacemos nosotros, sino que hay muchísimas personas que también pueden copiar y ejecutar lo mismo.
Vale, brutal. Dicho esto, vamos a pasar a otra de las estrategias que también nos basamos, o es uno de los pilares que trabajamos fuerte dentro de la academia, ¿vale? Y que es el trading. Para todos aquellos que seáis nuevos quizás en el sector de la inversión, el trading, si lo definimos de una manera súper sencilla, básicamente se basa en comprar criptomonedas baratas para luego venderlas más caras o viceversa, y así sacarle rentabilidad en el corto plazo, ¿no? Lo que ha hecho precisamente Kevin es una especie también de trading, donde compras bajo porque crees que hay un punto interesante donde la tendencia puede ser que vaya al alza, compras allí y vendes más arriba. Me invento, compro Bitcoin en 90.000 y lo vendo en 100.000. Eso es hacer trading. Y también en el trading algo interesante es que puedes hacerlo al revés, es decir, que puedes apostar a que el precio va a bajar en las siguientes semanas, días, meses, y apostar a que, oye, yo digo que de 100.000 pasa a 90.000 y ganarías al mercado, ¿sí? Así que de esa manera también podemos sacarle rentabilidad con estas estrategias. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis que pasamos justo también con nuestro trader dentro de la academia, donde hablábamos de que, oye, estábamos creando aquí varios patrones, donde habíamos ido a buscar ciertos puntos interesantes, ciertas zonas interesantes, y que parecía que podíamos tener un movimiento al alza en los siguientes días. ¿Qué es lo que hacemos? Pues compartimos de manera súper sencilla, ya lo podéis ver aquí, una operativa de trading, en este caso de futuros, ¿vale? Entonces decimos, oye, vamos a comprar Bitcoin, ¿vale? Voy a entrar aquí en long, que básicamente es entrar apostando a que el precio va a subir, es decir, que va a pasar de... Y importante, también trabajamos la gestión de riesgo y ponemos un máximo de pérdida. Es decir, si por lo que sea la operación no va en la dirección que yo quiero, oye, a partir de aquí, córtame las pérdidas, que es lo máximo que puedo perder con esta operación. Y así a largo plazo seré ganador. ¿Y qué es lo que pasó? Pues efectivamente tuvimos el buen análisis, que el mercado fue en esa dirección y cerramos precisamente en los 94.000, ¿no? Aquí habla de cómo habíamos cerrado en $94.000 de Bitcoin justo antes de que hubiera una corrección, aunque luego volvimos a subir a 97.000. Pero lo interesante es que le sacamos una muy buena rentabilidad a esta operación, y también, para mí, lo más interesante es que hubo bastantes personas que nos siguieron en esta operativa, que aprovecharon este análisis, que lo vieron claro, después de hacer también un análisis y ser críticos, y pudieron sacarle también rentabilidad, como Carlos, pues que compartió una captura de pantalla de más de un 89% de rendimiento. También teníamos a Samuel, que tenía un rendimiento de más de un 400% en esta operativa en concreto, o también teníamos a María, que sacó un 214% de rentabilidad. De hecho, esta operativa es, si os fijáis, mira, la cerramos justo, aquí arriba se verá en pequeñito, pero el 5 de enero de este año, es decir, literalmente hace 15 días, ¿no? Y esta es la parte interesante del trading. No lo hacemos solo con Bitcoin, lo hacemos cuando vemos más oportunidades, y esto a raíz un poco de todo lo que pasó con Zcash, con una de las criptomonedas. También pusimos una operativa de trading para Zcash, que era otra criptomoneda también, donde poníamos de nuevo el precio de entrada y los diferentes take profits, ¿vale? Y de esta manera también, cuando el precio empezó a subir, este es el gráfico que tenía este activo como tal, vimos que había aquí un punto interesante para poder comprar y esperar que hiciera esto el gráfico. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que en este caso pues tuvimos unas ganancias que también compartimos de un 16%, ¿vale? Obviamente, lo que decimos siempre, no todas las posiciones son ganadoras, pero la realidad es que si tenemos un cómputo global más ganador que perdedor, siempre vamos a sacar muy buenas rentabilidades. Y de hecho, os quiero compartir también este vídeo, porque no solo somos nosotros los que le sacamos rendimiento al mercado, sino que lo que más nos gusta también es que aquí hay un montón de personas también que lo están aprovechando dentro de la academia. Un montón de alumnos. De hecho, este vídeo es desde el 18 de enero, es decir, hace 2 días. Ahora mismo vamos por el día 16, día 15. Todo esto son personas que también están aprovechando pues diferentes oportunidades que se van compartiendo. Entonces, y personas que no llevan años en el mercado, ni son expertos en economía, No. O sea, personas que empezaron a hacer sus primeras pruebas, guiados un poco por los análisis y por las operativas que les íbamos compartiendo, y que poco a poco han ido siendo cada vez más rentables y que son ganadores en el mercado. Y esto es lo que realmente pues le damos mucho valor, ¿sí? ¿Hasta aquí todo guay?
Vale, y esta pregunta os la hago porque obviamente dentro de la academia seguimos siempre indagando nuevas maneras para poder sacarle aún más rendimiento. Y obviamente como sabemos que no nos gusta estar 10 horas delante de la pantalla, ¿qué te parecería si te digo que todo esto también lo puedes hacer de forma automática? Y es que hay uno de los pilares que también trabajamos dentro de la academia, que son las estrategias automatizadas. Y esto que hemos hecho de comprar en este punto y sacarle rentabilidad cuando llega al siguiente punto, lo trabajamos ganando dinero prácticamente en automático. Obviamente hay que tener conocimientos, hay que saber hacerlo, hay que saber dónde hacerlo, pero ¿cuál es el paso a paso que seguimos? Pues escogemos la criptomoneda que creemos que va a tener potencial a largo plazo. La compramos, ¿vale? Esa criptomoneda, y el siguiente paso es que configuramos una estrategia para ir, que de hecho copiamos y ejecutamos las que nosotros os compartimos, pero que también la podéis configurar vosotros mismos, y de esa manera buscamos los buenos puntos de compra y de venta. Y el siguiente paso y último es que estas propias estrategias automatizadas van generando rendimiento de manera semipasiva, poniendo tú ese conocimiento inicial, pero luego ellos son los que van, estas estrategias son las que van sacando rendimiento. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de rentabilidades. Tenemos uno donde sacamos un ejemplo de alta rentabilidad, que estos son estrategias enfocadas al corto plazo, poco tiempo. De hecho, aquí arriba pone que en esta estrategia en concreto, que era en World Liberty Finance, estuvimos durante 1 día y 7 horas, ¿vale? Y a esta estrategia pues le sacamos un 32% de rentabilidad. Tenemos también otra más. Aquí esta se ve en gris porque ya está cerrada y aquí nos dice, oye, en este caso estamos en Aster, durante 8 días y 10 horas, con una inversión de $6.000, le hemos sacado un 48% de rentabilidad. Estos son 2.895 y la hemos cerrado. Estas son estrategias enfocadas al corto plazo que son súper interesantes y también súper rentables. Pero a mí las que más me gustan son las que trabajan a largo plazo en activos mucho más sólidos, como por ejemplo esta que tenéis aquí. Esta en este caso es de Ethereum, es una estrategia enfocada en Ethereum, ¿vale? Pusimos una inversión de 5.000, de hecho esta captura de pantalla es de justo cuando abrimos esta oportunidad, que aquí en este momento llevaba 23 horas funcionando. ¿Y qué pasaba en este momento? Que obviamente el mercado fluctúa y en este caso fue en la dirección contraria a la que nosotros esperábamos que fuera. Y en este momento, un día más tarde, estábamos un 2% en pérdida. No pasa nada. Cuando entendemos el mercado y sabemos que a largo plazo pues puede ser que tome la otra dirección, porque el mercado siempre fluctúa, ¿qué es lo que pasó? Y me encanta enseñar este gráfico porque es desde que abrimos esta operación cómo fue fluctuando nuestro rendimiento. Fijaros. Abrimos este gráfico, estuvimos aquí, caímos porque hubo una corrección del mercado y llegamos a estar casi en un menos 40, menos 50% de rentabilidad. Volvimos a recuperar. Todo esto es aproximadamente de un mes. Todo esto es el rendimiento desde que la tuvimos abierta durante un mes. Estuvimos aquí acumulando, volvimos casi a punto de entrada, volvimos a caer y luego rompimos y al final, fijaros, acabamos saliendo de esta oportunidad y aquí la tenemos cerrada. Misma oportunidad en Ethereum con $5.000 que la acabamos cerrando 24 días más tarde, que estoy intentando verlo aquí en pantalla, 24 días más tarde con una rentabilidad de un 40% de rendimiento. Y esta es la clave del sector cripto. Sobre todo tener paciencia, entender dónde están los buenos movimientos y aprovecharlos. Y todo esto lo hice de manera pasiva, obviamente entendiendo dónde tenía que hacerlo, comprando en un momento interesante y esperando y teniendo paciencia para cerrarlo cuando ya estábamos en beneficio. Sí. Y de hecho, repito, esto nos encanta enseñar que nosotros lo hacemos porque llevamos tiempo en este mercado, pero no solo lo hacemos nosotros, sino que aquí, por ejemplo, tenemos una captura de pantalla de Jordi, uno de los alumnos de la academia, que decía, os actualizo cómo me está yendo este bot después de una semana. Se ve pequeñito, pero os lo hago aquí en grande. Y enseñamos cómo había empezado con $150 y 7 días más tarde había generado un 54% de rentabilidad. Pues porque había entrado a un buen precio, había subido el precio y además había generado bastante más rentabilidad con la volatilidad del mercado gracias a estas estrategias automatizadas de una forma más pasiva. Sí. ¿A quién le gustaría dominar estas 3 fases que hemos ido viendo a lo largo de estas clases para generar entre un 2% y un 8% mensual? A mí, yo, todos.
Qué bueno. Pues os podemos asegurar que todo esto lo podéis conseguir con 30 minutos al día. 30 minutos, no más. ¿Quién se compromete, os vuelvo a leer, a dedicar 30 minutos al día para generar entre un 2 y un 8% mensual? ¿Quién se compromete? Yo. Qué bueno. Brutal. Pues os vamos a decir qué es lo que tenéis que hacer con estos primeros 30 minutos en vuestro primer día de dedicación. Y va a ser agendar una sesión de diagnóstico con nosotros de manera individual, con Eric, conmigo, con alguien del equipo, para analizar vuestro caso y crear un plan. Para esta sesión tenéis el link en el chat, que lo va a compartir ahora el equipo, y tenéis también el código QR en la pantalla. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? En primer lugar, lo que acabo de decir, analizar vuestro caso y saber a qué estrategia de todas las que hemos visto en estas clases le podéis sacar más provecho de manera individual. Estudiar vuestro potencial en función de vuestro perfil de riesgo y el dinero que queráis invertir para cuánto podéis llegar a generar con el sector cripto. Y además definiremos un plan de acción para empezar a ganar dinero desde ya. ¿Para quién es esta sesión de diagnóstico? Pues para personas como Pilar, una madre de 3 niños sin mucho tiempo ni para formarse ni para poder invertir su dinero en el sector, pero pasó de no saber nada a poder mejorar su situación económica y la de sus hijos gracias a las criptomonedas. O personas como Carmen, que buscaba otras fuentes de ingresos a su jubilación, dedicándole poco tiempo, sin estar pegada a la pantalla todos los días. Invirtió parte de sus ahorros para generar esos ingresos recurrentes y mejoró su calidad de vida gracias a las criptomonedas. Incluso llegó a pagar la universidad de sus hijos. O José, aquí veis la foto con Eric, funcionario que tenía su sueldo mes a mes y que buscaba generar ingresos extra. Pues gracias a formarse con nosotros ha conseguido obtener este sobresueldo con este método de manera sostenible y le permite pues vivir mejor, viajar más, tener más caprichos y tener más tiempo libre. ¿Y qué tenían en común todas estas personas cuando hicieron la sesión de diagnóstico con nosotros? Que al final nos dimos cuenta que podíamos ayudarles con la lanzadera. Y esto es lo que vamos a hacer en esta sesión de diagnóstico. Con todos vosotros, todos los que vengáis a esta sesión, al final, si vemos que os podemos ayudar, os daremos la posibilidad de poder acceder a la lanzadera para dar un paso más en el sector cripto y empezar a ganar desde ya. ¿Sí? Y ahora seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando, perfecto, vale, lanzadera, lo habéis dicho varias veces, varias personas en el chat lo han comentado. ¿Qué es la lanzadera, no? La lanzadera es este programa de acompañamiento donde nuestro objetivo principal para todas las personas que entréis es el siguiente, generar un sobresueldo gracias a la inversión en criptomonedas, acompañados por personas que llevamos varios años haciéndolo. Todo esto lo hacemos en menos de 3 meses, sin invertir ni mucho tiempo, ya os lo ha dicho Kevin, dedicándole 30 minutos al día, siguiendo el día a día de lo que vamos haciendo y sin arriesgar tu situación financiera y aunque no sepas nada a día de hoy. ¿Sí? Obviamente, este es un sector muy nuevo, pero aunque no sepas nada, podemos ir acompañándote poco a poco para que consigas el objetivo que es generar ese sobresueldo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un método muy concreto que llevamos desarrollando desde hace varios años, desde que creamos todo este proyecto, donde nos basamos en 3 fases principalmente. La primera fase es esa fase de creación de la cartera de inversión, porque sí, hoy pues estáis muchos aquí porque habéis escuchado hablar sobre el sector cripto y muchos puede que estéis dando hoy el primer paso de entrar, pero muchos puede que ya lo dierais porque escuchasteis un vídeo de YouTube, porque vuestro amigo os dijo que invirtierais en esta meme coin o en esta cripto, pero no entendíais bien qué es lo que estabais haciendo. Pues en esta fase bajamos a la tierra todos los conceptos más básicos que necesitáis para entrar de manera segura o con seguridad en este sector. Creamos esa cartera de inversión dependiendo del riesgo que cada uno puede asumir. Entonces, analizamos cada uno de los tipos de personas que entran y en base a eso os decimos cuál es la manera de crear la cartera más óptima, más eficiente a largo plazo. Entonces creamos esa cartera y una vez hemos creado esa cartera, ya la tenemos claro, ya tenemos esta cartera creada,
hemos comprado Bitcoin, hemos comprado Ethereum, hemos comprado otra serie de criptomonedas en otro porcentaje diferente, pasamos a la segunda fase. Porque claro, yo puedo haber comprado Bitcoin o Ethereum hoy a 89.000 o Ethereum a 3.000, pero ¿qué hago? ¿Tengo que esperar a que suban para poder sacar rentabilidad? Pues pasamos a esa segunda fase. Y es que no solo esperamos a que suban estas criptomonedas para poder decir que hemos ganado dinero en base a euros o a dólares, sino que nos metemos de lleno en generar ese sobresueldo con estrategias para generar una rentabilidad extra. Esto es en gran parte lo que vimos en la clase de ayer, la metodología del yield farming, ¿vale? El mundo de las finanzas descentralizadas, donde generamos ese 5, 6, 7%, 4% mensual, depende del momento de mercado, para así acumular un número mayor de criptomonedas. Y que si hoy Ethereum vale 3.000 y tienes un Ethereum, pues si tú generas más criptomonedas, mañana tienes 1,1, pasado 1,2, pasado el siguiente 1,3, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Y cuando sube Ethereum, ya no sube el precio con un solo Ethereum, sino que sube con 1,1, 1,2 o 1,3. Y de esa manera le sacamos un rendimiento extra y sacamos ahí un jugo, un potencial extra a toda nuestra cartera. ¿Sí? Cuando hemos asentado esas estrategias de yield farming dentro del sector de las finanzas descentralizadas, dentro de esa fase 2, que lo hacemos paso a paso con vosotros de manera práctica, súper tranquilos para que podáis conseguir vuestro objetivo, luego pasamos a la tercera fase. Y aquí en la tercera fase nos centramos en multiplicar las ganancias de manera tanto manual con el trading como de manera automatizada con estos ejemplos de estrategias automatizadas que os he enseñado hace unos minutos, creando robots automatizados que trabajen por nosotros, que vayan comprando y vendiendo criptomonedas a buenos precios para así generar un rendimiento extra. Y así, con este pack de 3 fases, hemos empezado desde la base, hemos creado una estrategia pasiva de generar más criptomonedas y con esas ganancias incluso podemos multiplicar todavía más nuestro rendimiento o nuestro camino en el sector cripto. ¿Tiene buena pinta hasta aquí?